Darrere de mi, el casc antic de Castell de Guadalest. Al meu costat, cases noves. Molta atenció, una de les 5 cases més romàntiques d'Espanya. Últimamente ha salido en prensa extraída la noticia realmente de TripAdvisor como uno de los 25 mejores hoteles románticos de España. La verdad es que en esa lista lo que mucha gente no sabe es que estamos desde 2014. Aparte del ratio de Booking, el 9,9 también desde los últimos 3 años, pues sinceramente no hay ahora mismo ningún alojamiento que tenga esos ratios, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que nos vanagloria y que nos hace pues ser hasta ahora mismo el alojamiento mejor valorado por los clientes. Lo primero que haces cuando entra un cliente, igual que cuando llega un invitado a tu casa, un amigo, que lo primero que haces es enseñarle la casa, pues aquí funciona igual. Quan van començar en l'allotjament no volien donar cap servici de sopar, però sí que és de veres que vivim en un poble molt xicotiu i per la nit està tot tancat. I aleshores van tindre que començar a posar molt les piles en el tema dels menjars. El que sí que intentem fer és utilitzar tot el que siga el més proper possible. Quilòmetre zero, sí, com es diu ara. De fet, mira, este matí m'han portat figues el meu cosí i ara estic pelant per fer mermelà, la tarta, n'hi ha que gastar el que és de temporada, perquè sincerament tu saps que està molt millor. Hace un par de semanas vino una pareja que vino por la curiosidad, porque no se podían creer que todos los comentarios que habían en TripAdvisor fuesen todos los que fuesen y creían que había trampa. Y el comentario que le hicieron al bar, que solamente entrar a casa, el recibimiento que le hicimos, que ya se miraron y se dijeron, sí que son verdad. Al final lo que vale es lo que te dicen los clientes, ¿no? Y como nuestra filosofía siempre ha sido que el cliente se sienta como en casa y mimarlo un poquito, pues ostras, que te cuenten estas cosas y que te lo valoren ellos, al final es lo que digamos te hace acostarte por la noche y decir, hoy ha merecido la pena.